Asamblea Parlamentaria, Resolución 1815. Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente. Texto aprobado por el Comité Permanente, actuando en nombre de la Asamblea el 27 de mayo de 2011. Asamblea Parlamentaria Consejo de Europa, Resolución 1815, 27 de mayo de 2011. Poner en práctica campañas de información y sensibilización sobre los riesgos de los efectos biológicos potencialmente nocivos a largo plazo para el medio ambiente y para la salud humana, especialmente dirigida a los niños y niñas y adolescentes y jóvenes en edad reproductiva. El incumplimiento de este apartado, entre otros, por nuestro Gobierno, es lo que ha motivado que distintas ONG estemos haciendo esta labor. Antecedentes. Año 2004. Proyecto REFLEX 2004. En el año 2004 se publica el informe final de Proyecto REFLEX financiado por la Unión Europea en el marco de la Acción Medio Ambiente y Salud y desarrollado por 12 centros de investigación europeos de amplio prestigio en la temática de países como Alemania, Austria, España, Finlandia, Italia, Francia y Suiza. Dadas las profundas incertidumbres que la investigación epidemiológica y animal ha generado sobre los efectos para la salud de la exposición a campos electromagnéticos y que están afectando a la instalación de infraestructuras eléctricas, a la reubicación de población, centros escolares y o líneas de alta tensión, este proyecto pretende investigar los mecanismos biológicos que pueden estar en la base de los mismos. Para ello, desde la toxicología y la biología molecular, REFLEX estudia las respuestas celulares y subcelulares a la exposición a campos electromagnéticos. Entre sus conclusiones principales destaca que tras la exposición celular a campos electromagnéticos de baja frecuencia se observan efectos genotóxicos y fenotípicos, modificación de la expresión de numerosos genes y proteínas a niveles de exposición muy reducidos, mientras que los efectos sobre proliferación celular, diferenciación celular y apoptosis resultan mucho menos concluyentes. Dada la extrema importancia de estos resultados con células in vitro, estos deberán ser considerados por las organizaciones internacionales de investigación médica y ontológica. ¿Qué pasó con el proyecto REFLEX? Este estudio emitió sus resultados y conclusiones en el año 2004. Después de dar a conocer los resultados, se canceló la financiación de este estudio. Desde el principio, la industria de la telefonía móvil trató de poner los resultados en duda. Durante años, el profesor alemán Alexander Lenz, de la Universidad Privada Jakob en Bremen, fue la voz utilizada por la industria de las telecomunicaciones para desacreditar los resultados del estudio y a sus autores. Sus argumentos fueron una de las razones por las que los gobiernos y las autoridades de todo el mundo clasificaron, tal y como está hoy, la radiación del teléfono móvil, inofensiva para la salud de las personas, y abandonaron cualquier política de prevención. La cobertura que se dio de los medios de comunicación fue la de trivializar y desacreditar el estudio. Gran parte de los ingresos de estos medios provienen de la industria de las telecomunicaciones, por lo tanto la mayoría de las veces solo son propaganda interesada. Debido a las continuas injurias y descréditos, acusando de falsear los resultados que recibían los autores del estudio, la señora Elizabeth Krastovil, que pertenecía al equipo REFLEX, interpuso una demanda contra el profesor Alexander Lenz, emprendiendo acciones legales. El profesor Alexander Lenz es la voz científica más autorizada en manos de la industria de las telecomunicaciones. Por lo tanto, es el máximo exponente de la manipulación y de las falsedades difundidas en cuanto a la seguridad de los niveles actuales de protección electromagnética. Año 2015, 11 años después del estudio REFLEX. Los resultados del estudio REFLEX confirmados judicialmente. 25 de marzo de 2015. Los resultados del estudio REFLEX legalmente confirmados. La Corte de Hamburgo desestima la denuncia por falsificación del estudio. El Tribunal de Hamburgo dio recientemente la razón a la profesora Krastovil de todos los cargos,
condenó al acusado, el profesor Alexander Lech, por difamación, injurias y la obligación de difundir dicha condena en todas las revistas y medios donde fueron difundidas estas difamaciones. Por supuesto, también es obligado a retractarse de dichas difamaciones y prohibió la repetición de las acusaciones de falsificación, ya que los resultados del estudio están totalmente confirmados. Los resultados del estudio revelaron y demostraron que la radiación por ondas electromagnéticas en frecuencias que iban desde los 900 MHz hasta los 3500 MHz producen roturas en las cadenas de ADN a niveles de radiación muy por debajo de los clasificados como niveles seguros, que son los niveles con los que se está irradiando actualmente a las personas de manera legal, y por lo tanto son un potencial promotor del cáncer. Lo cierto es que esta sentencia no puede solo concentrarse en los resultados del estudio REFLEX. Desde su publicación en 2004, los resultados de otros muchos estudios confirmaron los efectos promotores de cáncer, publicados en el estudio REFLEX. El especialista de cáncer, profesor Mosgoller, cuenta en 2010 en un artículo: precaución debido al hallazgo repetido de los llamados efectos atérmicos de radiofrecuencia. De todo el rango de telefonía móvil y tecnología inalámbrica que existía en aquel entonces, parece que hablamos de la prehistoria, pero han pasado solo 11 años. Ahora se han ampliado con nuevas frecuencias destinadas a este fin, y la exposición también ha aumentado exponencialmente respecto a la que había entonces. Año 2012. Bioinitiative 2007-2012. Un fundamento sobre los estándares de exposición pública de los campos electromagnéticos basándose en la biología, que es una visión bibliográfica de más de 1.500 páginas referentes a más de 3.800 estudios científicos y trabajos sobre la exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencias y de frecuencias extremadamente bajas, realizadas por expertos de reconocimiento internacional en los campos de la oncología, de la inmunología, de la salud pública, de la política ambiental. Edición de agosto de 2007, revisión de más de 2.000 estudios, actualizada en diciembre de 2012, con la revisión de más de 1.800 nuevos estudios y disponible en línea desde el 7 de enero de 2013. Sección 1. Resumen para el público. Suplemento 2012. A. Introducción 2012. El grupo de trabajo Bioinitiative concluyó en 2007 que los límites existentes de seguridad pública eran inadecuados para proteger la salud pública, y convino hace 5 años que se necesitaban nuevos límites de seguridad pública con base biológica. El informe Bioinitiative fue preparado por más de una docena de expertos reconocidos mundialmente en la ciencia y la política de salud pública, y los revisores externos también aportaron un valioso contenido y perspectiva. Desde un punto de vista de la salud pública, los expertos concluyeron que no era de interés público esperar. En 2007, la evidencia disponible unida a la enorme población expuesta a un posible riesgo se argumentó como suficiente para justificar fuertes medidas de precaución para las radiaciones de radiofrecuencia y disminuir los límites de seguridad para los campos electromagnéticos de las frecuencias extremadamente bajas. El grupo de trabajo Bioinitiative en 2012 está formado por 29 autores procedentes de 10 países. Suecia 6, Estados Unidos 10, India 2, Italia 2, Grecia 2, Canadá 2, Dinamarca 1, Austria 2, República Eslovaca 1, Rusia 1. 10 con título médico, doctor en medicina, 21 con doctorado, 3 con máster en medicina clínica, medicina ambiental o salud pública. Entre los autores hay 3 expresidentes de la Bioelectromagnetic Society, 5 miembros de pleno derecho de dicha sociedad, el presidente del Comité Nacional Ruso para la Radiación No Ionizante y un asesor principal de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Constatan que los niveles existentes de seguridad pública son inadecuados para proteger la salud pública y documentan las evidencias científicas actuales sobre la relación causal de los campos electromagnéticos. Se abordan las evidencias sobre los efectos en los genes y en el ADN, genotoxicidad, y las proteínas del estrés, la melatonina y el sistema inmunológico, la fertilidad y la reproducción, disminución y alteración del esperma y abortos involuntarios,
efectos fetales y neonatales, alteración de la barrera hematoencefálica, entre otros. Conclusión fundamental. 5 años después del primer informe, existen muchas más evidencias del riesgo para la salud que afectan a miles de millones de personas en todo el mundo. El manifiesto del status quo no es aceptable a la luz de la evidencia de daño actual. La evidencia científica manifiesta por los nuevos estudios científicos analizados coinciden con un aumento de dolencias y enfermedades directamente relacionadas registradas en la población. Ante la evidencia de los nuevos 1.800 estudios, esta comisión recomienda reducir los valores de radiación en el año 2007, que no superen 0,6 voltios metros, y a medio plazo reducirlo a 0,2 voltios metros. En el año 2012, que no superen 0,0336 a 0,0475 voltios metros, como un razonable nivel de medidas de precaución para la exposición crónica a la radiación a largo plazo. Como consecuencia de toda esta documentación, la eurodiputada belga Frédérique Ries, en nombre de la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea, defendió la siguiente propuesta de resolución en el Parlamento Europeo, la cual fue el origen de la resolución 1815. Parlamento Europeo, 2004-2009. Informe sobre las consideraciones sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos. Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria. Ponente, Frédérique Ries. A. Considerando que la ausencia de conclusiones formales de la comunidad científica no ha impedido que algunos gobiernos nacionales o regionales en al menos 9 Estados miembros de la Unión Europea, pero también en China, Suiza y Rusia, hayan fijado límites de exposición denominados preventivos y por tanto inferiores a los defendidos por la Comisión y su Comité Científico Independiente, el Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y recientemente identificados. B. Considerando que la Unión Europea ha fijado límites de exposición para proteger a los trabajadores frente a los efectos de los campos electromagnéticos, considerando que, en aplicación del principio de cautela, también deben tomarse medidas semejantes con respecto a los sectores de la población afectados, como residentes y consumidores. C. Considerando que entre los proyectos científicos que suscitan tanto el interés como la polémica, figura el estudio Interphone financiado por la Unión Europea por un importe de 3.800.000 euros, principalmente con cargo al 5º Programa Marco de Investigación y Desarrollo y cuyos resultados se esperan desde 2006. Estamos en 2009. Estudio Interphone, estudio promovida por la Organización Mundial de la Salud a través de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer, sobre la relación entre teléfonos móviles y la aparición de determinados cánceres cerebrales. El estudio comenzó en el año 2000 y concluyó en 2006, si bien sus resultados no se publicaron hasta 2012. El grupo de estudio de Interphone lo formaron 21 científicos de 13 países: Australia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia y el Reino Unido. La investigadora principal fue la doctora Elizabeth Cardis, que coordinó al equipo desde el CREAL de Barcelona. Los resultados del estudio, aunque no fueron concluyentes, sí se sugirió que podía haber un riesgo significativo de aumento de algunos tipos de cáncer, concretamente el glioma. El estudio Interphone suscitó mucha polémica por diversas razones. En primer lugar, por la tardanza entre su finalización y la fecha de publicación de los resultados. Otra causa de polémica fue que una parte importante de la financiación, en torno a 5,5 millones de euros, de un total de 19 millones de euros, provenía de la propia industria de la telefonía móvil. Estudio Interphone. Otra de las causas que provocan crítica fue que en el estudio se consideraban usuarios muy activos a personas que apenas usaban el móvil, entre 2 a 3 horas al mes, o sea, 6 minutos al día, cosa muy alejada del uso real que hacemos en la actualidad de estos dispositivos. Tampoco se incluyó en el estudio el uso de los teléfonos inalámbricos DECT. Con posterioridad a su publicación, muchos de los grupos de trabajo publicaron actualizaciones de los estudios con datos mucho más contundentes que reflejaban
importantes incrementos en el número de casos de tumores cerebrales, parótidas y glándulas salivares. Resultado de la votación final de comisión. A favor, 43. En contra, 1. Abstención, 3. Votaciones del 10 de marzo de 1999 y del 4 de septiembre de 2008 en el Parlamento Europeo. Hace ya 10 años, 1999, el Parlamento emitió un mensaje cargado de prudencia en relación con las normas fijadas por Europa para proteger de las microondas a los ciudadanos. Una crítica apenas velada dirigida a la Comisión Europea y el Consejo, puesto que el ponente Gianni Tamino defendía nada menos que la aplicación del principio de precaución y del de Alara, en virtud del cual la exposición a las radiaciones debe ser lo más baja como sea razonablemente posible. Resultado de la votación de la Asamblea General 2009. Votación ganada prácticamente por la unanimidad de sus diputados. 522 votos a favor, 16 en contra, en la que se pide al Consejo que modifique su recomendación 1999/519/CE, con el fin de tener en cuenta las mejores prácticas nacionales y fijar así valores límite de exposición más exigentes para todos los equipos emisores de campos electromagnéticos en las frecuencias comprendidas entre 0,1 MHz y 300 GHz. Asamblea Parlamentaria Consejo de Europa. Resolución 1815, 27 de mayo de 2011, 2 años después de su aprobación. Peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos en el medio ambiente. Si bien los campos eléctricos y electromagnéticos de determinadas bandas de frecuencia tienen efectos plenamente beneficiosos que se utilizan en medicina, otras frecuencias no ionizantes, ya sea la frecuencia extremadamente baja, líneas eléctricas o de ciertas ondas de alta frecuencia utilizadas en los ámbitos del radar, las telecomunicaciones y la telefonía móvil, parecen tener efectos biológicos no térmicos, potencialmente más o menos nocivos para las plantas, los insectos y los animales, así como para el cuerpo humano incluso cuando la exposición es a nivel que están por debajo de los valores de los umbrales oficiales. Con respecto a las normas o niveles umbrales para las emisiones de campos electromagnéticos de todo tipo y frecuencias, la Asamblea recomienda que se aplique el principio Alara, o tan bajo como sea razonablemente posible, en relación tanto con los efectos térmicos como con los atérmicos o biológicos de las emisiones o radiaciones electromagnéticas. Además, el principio de precaución se debe aplicar cuando la evaluación científica no permite determinar el riesgo con suficiente certeza, especialmente en el contexto de una creciente exposición de la población, incluido en especial grupos vulnerables como la juventud y los niños y niñas, aspecto que podría generar costes humanos y económicos extremadamente elevados por no actuar si se hace caso omiso de estas alertas tempranas. La Asamblea lamenta que, a pesar de los llamamientos al respeto del principio de precaución y a pesar de todas las recomendaciones, declaraciones y algunos avances normativos y legislativos, haya todavía una falta de reacción ante los riesgos sanitarios y medioambientales conocidos o emergentes y retrasos prácticamente sistemáticos en la aprobación y en la aplicación de medidas preventivas eficaces. El esperar a que haya niveles altos de prueba científica y clínica antes de tomar medidas para prevenir riesgos bien conocidos puede llevar a costes económicos y sanitarios muy elevados, como ha sido en el caso con el amianto, la gasolina con plomo y el tabaco. Además, la Asamblea señala que el problema de los campos u ondas electromagnéticas y sus posibles consecuencias para el medio ambiente y la salud guarda un evidente paralelismo con otras cuestiones actuales, como la autorización de la comercialización de medicamentos, productos químicos, pesticidas, metales pesados u organismos genéticamente modificados. En consecuencia, pone de relieve que la cuestión de la independencia y la credibilidad de los expertos científicos es crucial para lograr una valoración equilibrada y transparente de los posibles efectos negativos para el medio ambiente y la salud humana. Habida cuenta de las consideraciones expuestas, la Asamblea recomienda a los Estados miembros del Consejo de Europa
Adoptar todas las medidas razonables para reducir la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente a las radiofrecuencias emitidas por los teléfonos móviles y, en especial, la exposición de los niños y niñas y jóvenes que, al parecer, corren el mayor riesgo de tumores de la cabeza. Como vemos, la penetración en el cerebro en un niño de 5 años es prácticamente el doble que en un adulto, y mucho peor en el caso de un bebé. Reconsiderar la base científica de las actuales normas de exposición a los campos electromagnéticos establecido por la Comisión Internacional de Protección contra las Radiaciones No Ionizantes, que tiene graves limitaciones, y aplicar el principio ALARA, tan bajo como sea razonablemente posible, tanto con respecto a los efectos térmicos como a los efectos atérmicos y biológicos de la radiación o emisiones electromagnéticas. Poner en práctica campañas de información y sensibilización sobre los riesgos de los efectos biológicos potencialmente nocivos a largo plazo para el medio ambiente y para la salud humana, especialmente dirigida a los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en edad reproductiva. Prestar especial atención a las personas electrosensibles afectadas por un síndrome de intolerancia a los campos electromagnéticos y establecer medidas especiales para protegerlas, incluida la creación de zonas blancas no cubiertas por las redes inalámbricas. Acelerar la investigación sobre nuevos tipos de antenas y teléfonos móviles y dispositivos como los inalámbricos, a fin de reducir costos, ahorrar energía y proteger el medio ambiente y la salud humana, así como fomentar la investigación para desarrollar telecomunicaciones basadas en otras tecnologías que son exactamente igual de eficaces, pero que tienen menos efectos negativos para el medio ambiente y la salud. Con respecto al uso individual de los teléfonos móviles, los teléfonos inalámbricos DEC y los sistemas Wi-Fi, WLAN y WiMAX, para los ordenadores y otros dispositivos inalámbricos como los interfonos para la vigilancia de bebés. Establecer umbrales de prevención para los niveles de exposición a largo plazo a las microondas en todas las zonas interiores, de conformidad con el principio de precaución, que no superen 0,6 voltios por metro y a medio plazo reducirlo a 0,2 voltios por metro. Llevar a cabo todos los procedimientos necesarios de evaluación de riesgo para todo tipo de dispositivo nuevo antes de autorizar su comercialización. Introducir un sistema de etiquetado claro que indique la presencia de microondas o campos electromagnéticos, la potencia de transmisión o la tasa de absorción específica, TAS, DAS o SAR del dispositivo y cualquier riesgo para la salud relacionado con su uso. Informar sobre los riesgos potenciales para la salud de los teléfonos inalámbricos DEC, los interfonos para la vigilancia de los bebés y otros aparatos domésticos que emiten continuamente microondas pulsadas. Si todo el equipo eléctrico se deja permanentemente en espera, y recomendar el uso de teléfonos fijos con cable en los hogares, o en su defecto de modelos que no emiten permanentemente ondas pulsadas. Con respecto a la protección de los niños y las niñas. Desarrollar en los distintos ministerios, Educación, Medio Ambiente y Sanidad, campañas de información específicas dirigidas al profesorado, las madres y padres y a los niños y niñas para advertirles de los riesgos específicos del uso precoz, indiscriminado y prolongado de los teléfonos móviles y otros dispositivos que emiten microondas. Dar preferencia para los niños y niñas en general, y en especial en los centros de enseñanza y en las aulas, a las conexiones a Internet por cable, y regular estrictamente el uso de teléfonos móviles por parte de los niños y niñas en el recinto escolar. Con respecto a la planificación de las líneas eléctricas y de las estaciones base de antenas de telefonía móvil, establecer normas urbanísticas que requieran una distancia de seguridad entre las líneas de alta tensión y demás instalaciones eléctricas y las viviendas. Determinar la ubicación de cualquier nueva antena GSM, UMTS, Wi-Fi o WiMAX, no basándose únicamente en los intereses de las operadoras, sino en la consulta con las autoridades locales y regionales, los residentes locales y las asociaciones de ciudadanos y ciudadanas afectados. Como podremos ver después, nuestro gobierno en el 2014 hace todo lo contrario. Con respecto a la evaluación de riesgo y las medidas de precaución,
Prestar atención a los científicos que dan la alerta temprana y protegerlos. Formular una definición del principio de precaución y del principio ALARA basado en los derechos humanos. Legislación española. Boletín Oficial del Estado, viernes 29 de julio de 2016. Disposiciones generales. Real Decreto 299/2016, del 22 de julio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con una exposición a campos electromagnéticos. Artículo 1. Objeto. El presente Real Decreto tiene por objeto, en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales, establecer las disposiciones mínimas para la protección de los trabajadores contra los riesgos para su salud y su seguridad derivados o que puedan derivarse de la exposición a campos electromagnéticos durante su trabajo. 2. Efectos no térmicos, como la estimulación de los músculos, de los nervios o de los órganos sensoriales. Estos efectos podrían ser perjudiciales para la salud física y mental de los trabajadores expuestos. Además, la estimulación de los órganos sensoriales podría dar lugar a síntomas transitorios, como vértigo o fosfeno-retinianos. Estos efectos podrían provocar molestias temporales, alterar el conocimiento u otras funciones cerebrales o musculares, y por tanto podría repercutir en la capacidad del trabajador para trabajar de manera segura. En definitiva, podrían suponer riesgos para la seguridad. 2. El empresario garantizará que la exposición de los trabajadores a campos electromagnéticos no supere ni los valores legalmente establecidos relacionados con efectos para la salud, ni los valores legalmente establecidos relacionados con efectos sensoriales, tanto para los efectos térmicos, anexo 3, como para los efectos no térmicos, anexo 2. El empresario deberá demostrar el cumplimiento de los valores legalmente establecidos relacionados con efectos para la salud y valores legalmente establecidos relacionados con efectos sensoriales mediante la evaluación de riesgos de conformidad con el artículo 6. Si la exposición de los trabajadores a campos electromagnéticos supera dichos valores, el empresario tomará medidas inmediatas para reducir la exposición con arreglo al artículo 7. Como vemos en esta tabla, el valor mínimo es 61 voltios metro, 100 veces superior a lo recomendado en la Resolución Europea 1815. En consecuencia, contrario al espíritu de esta ley española de protección. España, nota de prensa. Se reconoce la electrosensibilidad como causa de incapacidad para trabajar, pero se consolidan los altos niveles laborales de electropolución. Mientras la electrohipersensibilidad es reconocida como causa de incapacidad para trabajar en ámbitos con wifi, telefonía inalámbrica y antenas de telefonía móvil, el Gobierno central en funciones acaba de aprobar una normativa laboral que, en la línea solicitada por los lobbies de las telecomunicaciones, consolida los elevados límites de contaminación electromagnética sin incidir en las alternativas tecnológicas que la reducen. Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado. Artículo 29. Derecho de ocupación de la propiedad privada. Punto 1. Los operadores tendrán derecho, a los términos de este capítulo, a la ocupación de la propiedad privada cuando resulte estrictamente necesario para la instalación de la red. Nueva ley deja a los ayuntamientos sin respuesta ante las antenas de telefonía. La normativa elimina la obligatoriedad de los estudios ambientales y la licencia municipal con la que los consistorios frenaban su proliferación. Los ayuntamientos están atados de pies y manos desde que, en mayo de 2014, entró en vigor la nueva ley de telecomunicaciones. Molina de Segura, que en la actualidad tiene 47 antenas en funcionamiento en su término municipal, fue el primer municipio de la región que aprobó una ordenanza para regular el despliegue e instalación de plataformas de antenas de telefonía móvil, protegiendo a la ciudadanía de los efectos nocivos, pero la norma fue tumbada por una sentencia judicial, a instancia de una demanda de las operadoras. Una de las razones por la que el juez rechazó la ordenanza es que contradecía en parte algunos aspectos de la nueva ley de telecomunicaciones, con lo que muestra que esta ley no protege a los ciudadanos. Estados Unidos. La Academia Americana de Pediatría emite nuevas recomendaciones para reducir la exposición a los teléfonos celulares.
del 26 de septiembre del año 2016. El mayor grupo de médicos pediatras de la nación responde al nuevo estudio del gobierno que vincula la radiación de teléfono celular con el cáncer. Teton Village, 26 del 9 de 2016. En respuesta a los resultados del estudio del Programa Nacional de Toxicología de Estados Unidos, poniendo de manifiesto que la exposición a la radiación inalámbrica aumenta significativamente la prevalencia de cánceres de corazón y de cerebro altamente malignos en roedores, la Academia Americana de Pediatría ha emitido recomendaciones específicas para reducir la exposición del teléfono celular inalámbrico y ha actualizado sus recursos en línea para los padres sobre los teléfonos celular y los dispositivos inalámbricos. Francia. El 8 de julio, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y del Trabajo de Francia publicó un nuevo informe científico. La exposición de radiofrecuencia y la salud de las y los niños, concluyendo en que los niños son más vulnerables a la exposición de radiofrecuencias inalámbricas. El informe francés recomienda reducir inmediatamente el tiempo de exposición a la radiación de cualquier dispositivo inalámbrico para los niños pequeños. Hecho. Los Estados Unidos, también España, se están quedando atrás en la protección de los niños. Los gobiernos de Francia, Bélgica, Israel, Finlandia, Rusia, India y la Unión Europea, resolución 1815/2011 que hasta la fecha no se aplica en España, tienen todas las medidas adoptadas para reducir la exposición de los niños a la radiación de los dispositivos inalámbricos, que van desde la prohibición de la comercialización de los teléfonos celular para niños menores de 14 a restringir los routers inalámbricos en las escuelas. Ayuntamiento de Tarragona. Declaración institucional en apoyo a los afectados de síndromes de sensibilización central. Exposición de motivos. La fibromialgia, la encefalomielitis miálgica, la sensibilidad química múltiple y la electrohipersensibilidad son enfermedades englobadas en los síndromes de sensibilización central. En adelante, SSC. Según juristas de reconocido prestigio en este campo, los enfermos de SSC, que representan el 3,5% de la población, unas 250.000 personas, son los más desatendidos en Cataluña. Haciendo una extrapolación de los datos de Cataluña, en Tarragona podrían estar afectados unas 4.600 personas. En consecuencia, aplicamos el principio de precaución recomendado en la resolución 1815 de la Unión Europea. También está aplicando la resolución 1815 el Ayuntamiento de Hospitalet en Barcelona y la Comunidad Autónoma de Euskadi, entre otros. 13 de octubre de 2016. Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos en Común Podem en Marea. A la mesa del Congreso de los Diputados. Al amparo de lo establecido en el reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos en Común Podem en Marea presenta la siguiente proposición no de ley sobre medidas para el control de la contaminación radioeléctrica y electromagnética y sus efectos sobre la salud de las personas, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo. 4. Incorporar en la legislación actual las recomendaciones de la resolución 1815 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo Europeo, mayo del 2011, sobre peligros potenciales de los campos electromagnéticos y sus efectos sobre el medio ambiente, promoviendo un despliegue de las telecomunicaciones seguro y saludable, escuchando a todos los actores afectados por la ley, los gobiernos autonómicos y locales y especialmente a la sociedad civil y a los científicos expertos independientes, los ayuntamientos competentes en la protección de la salud de la ciudadanía como ejercicio de innovación política en su ámbito territorial. Deberán proporcionar la negociación de los representantes de la ciudadanía y las empresas de telefonía móvil, con presencia de sus respectivos términos municipales sobre el despliegue de antenas de telefonía móvil. El País, 2 de mayo 2016. Curioso, en la cuna de las nuevas tecnologías, en Silicon Valley, California, los hijos de los pioneros y creadores de estos dispositivos inalámbricos llevan a sus hijos a las escuelas en las que no hay ordenadores ni red wifi. Por algo será. Conclusiones.
Los estudios oficiales consideran usuarios muy activos las personas que usan el teléfono 6 minutos al día. Los valores recomendados para la resolución 1815 son unas 100 veces más restrictivos que los adoptados por nuestro gobierno. Los estudios no deben hacerse con la participación de la parte interesada, las corporaciones de telefonía, sino por científicos independientes. Nuestro gobierno está fomentando la expansión del wifi en las escuelas, hospitales y edificios cerrados cuando la dinámica europea camina en sentido contrario. Se está potenciando la expansión del uso del wifi en lugares metálicos cerrados como automóviles y ferrocarriles, cuando se sabe que en esa situación se potencian las ondas por el efecto rebote. Opiniones en España de Dr. Joaquín Fernández Sola, del Hospital Clínic de Barcelona, Dr. Miguel Solans, médico de atención primaria, José Luis Bardasano, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid, Dr. Claudio Gómez Pereta, Hospital de la Fe de Valencia, Dr. Juan Antonio Ortega, jefe de Medicina Ambiental del Hospital Virgen de Arrixaca de Murcia, Ruth Echevarría, licenciada en Física y máster en Física Biomédica, Nicolás Olea, catedrático de Radiología de Granada. Como mensaje respecto al problema del wifi en las escuelas, yo sugeriría un replanteamiento. En primer lugar, porque es un agente externo biológicamente peligroso, en el que no se ha realizado un estudio completo sobre su seguridad, sobre todo a largo plazo y en conjunción con otros factores, y porque en poblaciones sensibles como los niños potencialmente podemos tener numerosos problemas, sobre todo por electrosensibilidad. Se ha roto el principio de precaución y debemos implementar la lógica clínica y la prevención ante un riesgo biológicamente plausible. Las recomendaciones que yo haría serían las que ya vienen recogidas en las directrices de la Comunidad Europea, es decir, suprimir sobre todo las ondas wifi de los colegios, suprimir ondas wifi de alta intensidad como el WiMAX y cambiarlos por cable. Esto supone utilizar las nuevas tecnologías sin un riesgo para la salud. El profesor José Luis Bardasano, de la Universidad Carlos III, se dedica a eso. Su objetivo es demostrar que existe una estrecha relación entre los bajos niveles de melatonina, una hormona producida en el cerebro, y la existencia de campos electromagnéticos externos. La melatonina es una hormona que se genera por la noche en la glándula pineal y cumple un ritmo circadiano, es decir, cuando existe luz ambiental o cuando existen campos electromagnéticos, la glándula pineal se inhibe. Por tanto, unos campos electromagnéticos continuados o una luz continuada, que también es parte de las radiaciones electromagnéticas, la luz, pues nos conduce a que no se produzca la melatonina. Y la melatonina es una hormona muy poderosa en muchos aspectos. Es un antioxidante, por tanto es un antirradicales libre, también es un anti-jet lag, que se dice ahora, de los viajes transoceánicos, pero sobre todo es un anticancerígeno importante. El propio Real Decreto admite, cuando formula una limitación de exposición, a que estos sistemas no son inocuos para la salud, como hasta ahora se nos había un poco vendido. Sí que es verdad que cada vez con más frecuencia los médicos reciben consultas de personas que expresan estos síntomas y como médico ambiental quiero pensar que efectivamente haya personas que tengan por su propia idiosincrasia esa capacidad de ser más sensibles a este tipo de exposiciones, aunque hoy la respuesta que puede dar el corpus médico todavía nos queda mucho por conocer. Me parece algo muy sensato el alejar la fuente de emisión tanto del radiodespertador como de los wifi, etcétera, de los centros o cabeceras donde uno está durmiendo. Me parece muy sensato, aún pensando que nos falta evidencia y que no hay conocimiento suficiente, pero me parece muy sensato en un mundo ambientalmente saludable el buscar esas alternativas para disminuir las exposiciones que sean innecesarias. Vamos a empezar. Voy a tratar un tema que a priori para el público general puede resultar extraño y para las autoridades puede resultar bastante controvertido. Sin embargo, para los que ya llevamos un tiempo trabajando en esto, es un tema del que hay que hablar, del que hay mucho que decir y hay mucho que aprender, sobre todo porque el desconocimiento es lo que prima aquí. Nos encontramos ante
un problema que se puede convertir en una especie de epidemia del siglo XXI, un problema que empieza a influir ya en la salud pública y que es la contaminación electromagnética. Vamos a empezar con una noticia que apareció hace 2 días en elmundo.es, no sé si alguno de vosotros la habéis visto. Bajo el titular "El teléfono móvil llama al cáncer", presenta el caso de un juez que da la razón a un ejecutivo que había pasado más de 10 años hablando entre 5 y 6 horas por teléfono móvil y que había desarrollado un tumor en la cabeza. En España también podemos encontrar titulares parecidos, como por ejemplo este de Antena 3, en el que una mujer obtiene incapacidad laboral permanente por hipersensibilidad electromagnética, es decir, por tener una sensibilidad especial ante campos y ondas electromagnéticos. Y también, por supuesto, el titular de la OMS de mayo de este año, en el que se confirma el posible riesgo de cáncer y la OMS clasifica las radiofrecuencias dentro de su clase 2B, es decir, posiblemente cancerígeno. Soy Nicolás Olea, catedrático de Radiología de la Universidad de Granada y coordinador de investigación del Hospital Clínico San Cecilio. Trabajo actualmente en investigación en exposición ambiental y riesgo de enfermedades como cáncer. Hay estudios muy serios y muy interesantes sobre radiación electromagnética no ionizante y leucemia en niños, realizados en los últimos 15-20 años pues, por grupos en Canadá, en Suecia, en algunos países europeos, que han intentado ver si grupos de población expuestos a campos eléctricos y magnéticos y a radiación ionizante electromagnética tenían más riesgo de desarrollar determinados tipos de enfermedades. Y ahí los resultados son muy discutidos. A unos se asocian positivamente, otro grupo no encuentran la verdadera asociación y se critica siempre que uno de los grandes fallos es la mala medida de la exposición. Cómo se ha cuantificado cuál era la exposición real de un niño, de su madre embarazada, durante los años previos a desarrollar la enfermedad. Hemos hecho una revisión muy reciente, publicada con datos de otros, sobre leucemia y niños. Y entonces hemos visto y hemos puntualizado que queda mucho por hacer y que no es descartable la inducción de cáncer por campos eléctricos y magnéticos y que hace falta hacer series mejores y donde hay mayor fracaso es la medida, en la estimación de la exposición de los niños. Y esa es la ciencia real. Los médicos clínicos tenemos por narices que incorporar un discurso de prevención, de cambio de hábitos. Imagínense que nosotros damos una recomendación sencilla limitando el consumo de determinado producto porque lo tenemos bajo sospecha. En el hipotético caso de que estuviéramos equivocados, el único daño habría sido que alguien deja de ganar un dinerillo. Y si estamos en lo cierto, pues probablemente se beneficiaría la salud de muchos. Nunca lo sabremos. Pero esas recomendaciones las hacemos a nivel individual. Mi grupo de trabajo, fortalecido en las publicaciones científicas que se van llevando a cabo, hace recomendaciones que la Administración tendría que asumir como propias. Y la Administración duda, lo plantea, lo relativiza, lo pone en su lista de recomendaciones, lo pone en el nivel que ellos creen que corresponde para en ese momento dar esa información y al final se diluye en mentes más preclaras y más inteligentes que conocen la realidad de forma más global, dicen ellos. Las semillas no crecen cerca de Wi-Fi. 5 mujeres jóvenes de 9º grado de Dinamarca han desarrollado recientemente un experimento científico que está causando un gran revuelo en la comunidad científica. El experimento. Todo comenzó con una observación y una pregunta. Las chicas habían notado que si dormían con sus teléfonos móviles cerca de la cabeza en la noche, a menudo tenían dificultad para concentrarse en la escuela al día siguiente. Querían poner a prueba el efecto de una radiación del teléfono celular en los seres humanos, pero su escuela, Hjerupskole en Dinamarca, no tienen el equipo para manejar este tipo de experimento. Así que las niñas diseñaron un experimento que pondría a prueba el efecto de la radiación de los móviles en una planta en su lugar. Las estudiantes colocan 6 bandejas llenas de Lepidrium sativum, un tipo de berro de jardín, en una habitación sin radiación, y 6 bandejas de las semillas, en otra habitación al lado de 2 enrutadores de Wi-Fi, que de acuerdo con los cálculos de las niñas, emiten el mismo tipo de radiación que un teléfono móvil normal.
Durante los próximos 12 días, las niñas observaron, midieron, pesaron y fotografiaron los resultados. Aunque al final del experimento, los resultados fueron claramente evidentes, las semillas de berro colocados cerca del router Wi-Fi no habían crecido. Muchas de ellas estaban completamente muertas. Mientras que las semillas de berro que plantaron en la otra habitación, lejos de los routers, prosperó. El experimento permitió a las chicas ganar los máximos honores en una competición regional de ciencia y despertar el interés de los científicos de todo el mundo.